Necesariamente lo hemos venido aplicando en el día a día y en nuestros colegios sobre todo, ¿no? Entonces, como preámbulo y como contexto, desde Matilda nuestra misión es convertirnos en el aliado financiero y tecnológico de las escuelas privadas del país. Sabemos que las escuelas privadas de México pues, sufren de muchísimos problemas, están bastante desatendidas, tienen problemas administrativos, problemas financieros, y no hay los suficientes recursos, no hay los suficientes aliados que les permiten ayudar. Entonces, con base en eso fue que lanzamos Matilda, y Matilda lo que hacemos principalmente son tres cosas. Tenemos un servicio que le ayudamos a los colegios a automatizar todo el servicio de cobranza, y tenemos productos financieros para ayudarles a afrontar problemas de liquidez y créditos. Y un nuevo módulo que acabamos de lanzar, que aquí es en donde se conecta muy padre con la plática de Valeria. Acabamos de lanzar un módulo en nuestra plataforma de inteligencia artificial que les permite optimizar, eficientar todos sus flujos de trabajo, todas las consultas, las actualizaciones, los reportes, todo a través de un agente que tenemos en nuestra plataforma de inteligencia artificial que en tiempo real, 24/7 funciona, y básicamente tareas, actividades que usualmente les pueden tomar días por hacer, mucho trabajo muy manual. Este agente, este bot, lo hace automático, con inteligencia, soportado con inteligencia artificial. Entonces, un poco con todo ese contexto fue que nos encanta mucho la plática que tiene Valeria, que habla mucho sobre cómo apalancar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Entonces, no sé si están, Val, si están... Súper. Entonces, pues bueno, Valeria les va a platicar un poco otra vez sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en sus día a días, tips muy prácticos y herramientas muy prácticas de cómo utilizarla. Y pues nada, aquí estamos desde Matilda en el stand afuera, los que estén más los que quieren conocer más información, pues felices de platicar un poquito más con ustedes. Y de todas maneras, a la tarde tendremos una sesión un poco más extensa de cómo funciona, qué hacemos, etcétera, etcétera, para los que quieran mayor información. Entonces, pues muchísimas gracias y los dejo con Valeria, que les va a platicar un poquito sobre inteligencia artificial. Hola a todos. No, sí necesito el micrófono, ¿ah? Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por quedarse. Sé que ha sido una mañana muy intensa, con mucho conocimiento de por medio, y yo estoy feliz y me siento muy comprometida porque sé que ya todos tienen hambre, así que esto debe de, pues primero ser interesante. Y aquí hay un catch, digamos, o una pequeña trampa con lo que yo les quiero platicar hoy, y es que no solo se trata de inteligencia artificial, ¿no? Hemos oído hasta el cansancio que sí, la inteligencia artificial, y ya vemos una silla y decimos, eso también tiene inteligencia artificial. Y a veces acabamos atrapados en una dinámica donde en realidad lo que tenemos que empezar a modificar es la manera en la que vemos las cosas y es la mentalidad con la que trabajamos, y como líderes educativos es donde estamos ahí. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos un segundito y puedan pensar en qué tipo de líderes son hoy. De frente a su escuela, que traten de imaginar sus planteles, su campus, tienen a sus alumnos, están entrando y saliendo todos los días, y que piensen qué tipo de líderes son el día de hoy. Esto no es ningún tipo de juicio, entonces ustedes pueden ser honestos con ustedes mismos. Y ahora que abran los ojos y me digan si saben quién es él. ¿Sí? ¿Quién es? Nemo, y su papá, Marlín. Si quien no lo sepa, Marlín es el pez payaso más famoso del mundo, salió hace más de 10 años una película, y cuando preparé esta conferencia pensaba, bueno, pues si todos acá somos educadores, lo más probable es que sepamos quiénes son, porque tenemos niños y jóvenes a nuestro cargo, incluso los que tienen a los niños o a los jóvenes más grandes, eran niños cuando salió esta película. ¿Alguien me podría decir cómo es Marlín? O sea, un adjetivo, una característica de Marlín. Temeroso. Sobreprotector, aprensivo. Yo diría que es un neurótico, ¿no? Marlín es un gran neurótico, todo el tiempo está preocupado, es un poco negativo, y no quiere decir que está mal, son rasgos de su personalidad. ¿Y quién es ella? Dory. ¿Y cómo es Dory? Genial. Pero además está bendecida por algo que podría parecer un problema, que es no tener memoria de corto plazo.
Y si tú no tienes memoria de corto plazo, siempre vas a ver en los retos una oportunidad. Porque tú no sabes, tú no tienes la neurosis de saber todo lo que Marlene sí sabía. Y en cambio Dori siempre ve una oportunidad. Entonces, la invitación acá hoy es que empecemos a ver las cosas de manera un poco diferente. Y me regreso un poco a esta manera de enfrentarnos a las situaciones. Y es que no ha habido un cambio real en la historia de la humanidad que no haya sido motivado por un cambio en la mentalidad, en cómo nos enfrentamos a esos retos. Desde la invención del alfabeto, cuando empezó con el alfabeto cuneiforme, en esas tablillas de arcilla en la antigüedad, la imprenta, el libro, el internet, la televisión, esos cambios cambiaron la manera en la que nos estructuramos en la sociedad porque hubo un grupo de personas que tenían una mentalidad diferente de lo que era necesario y de lo que valía la pena y de cómo íbamos a hacer más. Pero esos cambios son a partir del cambio de la mentalidad. Y si no podemos arropar ese cambio de mentalidad, difícilmente vamos a poder echar a andar algo más, como podría ser la inteligencia artificial. ¿Y por qué es más importante primero cambiar la manera en la que pienso las cosas y después con qué hago las cosas? ¿Por qué es importante empezar por mí? ¿Por qué debo de ser yo quien marca esa pauta? Porque yo soy el líder en mi institución. Si yo no empiezo a marcar un ritmo para mis docentes, si yo no soy muestra de lo que quiero que ellos logren, porque luego les pido que quiero que mis estudiantes sean súper innovadores y que triunfen en todas las ferias de emprendimiento, pero yo no he sido capaz de modelar esa innovación y de modelar ese atrevimiento para hacer las cosas. Y es que hace ya pues, unos buenos 16 años, en el 2006, se empezó a hablar de estos dos temas, que supongo que ya los han escuchado casi todos, pero si hay alguien por ahí que no lo ha escuchado. Empezamos a hablar de dos mentalidades contrastantes. Una tenía que ver con la mentalidad de crecimiento, que es un término que acuña Carol Dweck en su libro, se llama Mentalidad como la nueva psicología del éxito, versus mentalidad de crecimiento. Entonces, para explicarlo muy rápido, la diferencia entre uno y otro es que la mentalidad de crecimiento es la infinita posibilidad de saber que yo puedo hacer más, y puedo ser más, y puedo aprender más. ¿Quién estudió aquí educación o lo que sea que cada quien haya estudiado por el simple hecho de que no tenían matemáticas? Y resulta que aquí nadie dijo, yo voy a estudiar Derecho porque no tiene matemáticas. La realidad es que durante mucho tiempo escogimos las cosas que estudiamos o que hacíamos porque pensábamos que eso no era para nosotros. Yo no soy bueno para las mates, ¿no? Y entonces yo tomaba una serie de decisiones porque yo no era buena para hacer una cosa o para hacer la otra. Lo que nos indica la mentalidad de crecimiento es que no importa que tú no tengas esa habilidad hoy, no significa que no la vas a desarrollar mañana. Que a través de la constancia, la práctica, retarte, volverte a retar, volver a insistir, esa es la mentalidad de crecimiento. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, crecimos en una sociedad y en un mundo donde solo creíamos que había habilidades que teníamos por naturaleza y si no las tenías, pues no. Oye, él es buenísimo para la música. No, pues yo no, pues ya, como si nunca lo hubieras podido ser. Esa es la diferencia entre estos dos. Y esto brinda para mí una esperanza increíble. Saber que hay una infinita posibilidad de lo que puedes hacer y puedes lograr. Después la ciencia digamos como que lo respalda a partir del término neuroplasticidad, que es esta parte de decir, sí, el cerebro se reconstituye, digamos, sí, hay nuevos enlaces neuronales todo el tiempo, y en esa combinación, para mí, hay una esperanza increíble de lo que podemos hacer. Y nada más como anécdota, para que todos aquí sintamos mucha esperanza, se hizo un experimento en un hospital geriátrico en Estados Unidos, en donde tomaron a un grupo de personas de más de 90 años. Y estas personas pues hicieron obviamente el grupo de control, que no iba a tener ningún tipo de cambio en su dinámica dentro del hospital, y al grupo que sí le iban a proponer algunas cosas, solo les pidieron una de esas, que era con qué pendiente te quedaste o qué te hubiera gustado aprender cuando eras joven. Entonces pues ahí los señores, unos dijeron yo hubiera querido aprender chino, otro dijo yo hubiera querido aprender a tocar el piano, otro a cocinar, etcétera. Y entonces al cabo les dicen perfecto, al día siguiente llegan estos profesores,
a enseñarles lo que cada uno de ellos quería saber. Al cabo de 6 meses, además, les dicen, bueno, pues perfecto, nada más que ya ustedes se van a tener que acomodar entre ustedes, no les vamos a hacer los cuartos, no les vamos a cocinar, ustedes se tienen que encargar de ustedes mismos. El único cambio que había tenido este grupo de 90 años, piensen en el adulto de 90 años más cercano a ustedes, era que habían aprendido algo nuevo y se convirtieron en un grupo autónomo, a diferencia de todo el resto de los adultos mayores en el hospital, ¿no? Entonces ellos empezaron a cocinar a sí mismos, empezaron a arreglarse, ellos hacían las compras, etc. Eso fue un cambio que resultó para los científicos muy importante. Pero al cabo de 6 meses más, o sea, un año de haber tomado clases de lo que cada quien quería, les hicieron estos análisis del cerebro. Estos adultos mayores rejuvenecieron en su cerebro 20 años. Era un grupo que eran coincidentes en edad cognitiva y edad cronológica, 90 años, y al cabo de un año de tomar clases de algo y aprender algo nuevo, tenían 70 años en su edad cerebral. Entonces, esta es la verdadera fuente de la juventud. Seguir aprendiendo cosas es la única manera en la que nos vamos a quedar jóvenes, ¿no? Entonces, para mí estos dos conceptos de neuroplasticidad y de la mentalidad de crecimiento es lo que nos hace mantener nuestro cerebro activo y vigente. Y es esta mentalidad la que tenemos que empezar a adoptar. ¿Por qué? Porque como líderes estamos a cargo de un montón de maestros que además tienen a su cargo muchos más niños, que lo que queremos es que crezcan siempre sabiendo que hay una posibilidad infinita de la cantidad de habilidades que pueden desarrollar. Y ahora, cuando a la mentalidad de crecimiento ustedes le ponen como 18 tazas de café, se convierte en la mentalidad innovadora, que ese es el tipo de mentalidad que puede adoptar y adaptarse con rapidez a los cambios. Hoy parte de las dificultades que como educadores estamos enfrentando es que nos cuesta mucho trabajo adaptarnos rápidamente. Necesitamos como muchas más tazas de café a esa mentalidad para poder llegar a que realmente esa mentalidad innovadora tiene mucho más que ver con cómo enfoco los problemas y qué es lo que yo veo que con qué lo hago. Y por eso les decía que si no estamos hasta la sopa de pronto decir, pues es que todo es inteligencia artificial, pero pocas harán diferencia si yo no la adopto con una mentalidad en donde verdaderamente me estoy arriesgando a hacer un cambio, donde estoy probando, donde me doy cuenta que no todo tiene que estar resuelto de manera inicial. Porque parte del reto que tenemos como educadores es que normalmente no nos atrevemos a hacer las cosas. Y entonces nos quedamos en el de, bueno sí, bueno no, y ya no lo hago. Y entonces ya se pasó una ola. Y luego viene otra y tampoco me atrevo. Y entonces en lugar de quedarme estático, acabo retrocediendo porque todo lo demás ha avanzado muy rápido. Y ese es parte del reto que tenemos, atrevernos, porque la mayoría de las veces ese miedo al cambio lo que hace es que las cosas fracasen, pero no por haberlo intentado, sino porque lo intentaste demasiado tarde. Y en este espíritu, la invitación es que empecemos a pensar qué cambiaría si empiezo a ver esos retos como unas oportunidades. No pienso en la dificultad, sino pienso en la oportunidad que se abre frente a mí para descubrir algo increíble. Y por eso les ponía yo acá la foto de una orquídea. ¿Quién aquí tiene o ha tenido o ha visto una orquídea que durante meses es una varita, nada más, y dices, pues esta ya se murió, y capaz si la tiraste a la basura? Si te hubieras esperado a ver con asombro lo que sucede, al cabo de unos meses tendrías unas flores preciosas. Pero es que no vemos en esas varitas la oportunidad. Nos quedamos estancados en, esta es una planta que ya se murió, y esto no va a dar más. Y esta es la invitación, empezar a ver esas oportunidades y ese cambio como una oportunidad de mover a la educación. Porque hoy tenemos que mover a la educación más que nunca. Y ahora sí, me gustaría que ustedes puedan pensar en sus docentes y en quién es el docente que tienen, o el maestro que tienen más innovador, que piensen que hace, cómo inspira a su grupo,
cómo inspira a los otros maestros a su alrededor. Y es que en la educación han habido destellos de innovación. Siempre tenemos un maestro que nos inspira más que todos los demás, que inspira a sus estudiantes, que los lleva, que siempre está pensando en qué más inventar. Y eso está increíble. Pero esa debería de ser la constante en nuestras escuelas, no al revés. Y a mí me gustaría que después de que ustedes salgan motivados a tener esta mentalidad innovadora, decir, oye, vale, pues todo lo que no sé o no he sabido, lo puedo aprender ahora. Y yo voy a ser la primera en que se va a atrever, y yo voy a ser la primera en que va a probar la nueva tecnología y el nuevo modelo, y el nuevo, porque solo si yo lo tomo y lo arropo, mis maestros lo van a arropar. De otra forma, difícilmente lo van a lograr. Y a mí lo que me gustaría es que en un tiempo que nos vuelvan a invitar a Torreón, ustedes me digan, oye, esta es la norma, ya no tengo un maestro. Todos mis maestros están así, porque la escuela se está moviendo. ¿Por qué? Porque yo tomo la figura y el papel que se necesita como líder innovador. Si ustedes no se ponen esa chamarrita de líder innovador, las cosas no van a funcionar. Seguirán teniendo solamente destellos de innovación, que no van a alcanzar para motivar a todos sus estudiantes. Porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Es sabiduría popular, ya lo sabemos, pero siempre queremos quedarnos como con los toros a la barrera, ¿no? Bueno, que ellos hagan, que ellos intenten, que mis maestros se atrevan, no. Yo tengo que ser primero en atreverme y en hacer, porque es la única forma en la que sus maestros nos van a seguir. ¿Quién hasta acá ha escuchado como, es que el fracaso es el motor del éxito y entonces a partir del fracaso vamos a aprender, ¿no? Hasta el cansancio hemos cambiado el discurso de que los errores no son errores, sino que podemos aprender, el error como un gran maestro, y etcétera. Y acá yo me atrevería a desafiar esa idea, y el fracaso es fracaso. Sin embargo, si puedo empezar a repensar las cosas, y lo alimento de resiliencia, que es la capacidad que yo tengo de algo no me sale bien y lo reformulo y me levanto, más este término, que es un término que también se acuñó en Estados Unidos hace algunos años, que es el mayor predictor de éxito en las pruebas longitudinales en Estados Unidos, que se llama GRIT, que es la capacidad que tiene una persona de poder sobreponerse rápidamente a los retos y a los objetivos de mediano plazo. Yo voy a aguantarme ahorita para que en el mediano plazo las cosas me puedan ir bien. Entonces, en eso, esa sí es una semilla para la innovación. Les diría, ¿cuáles son los conceptos más importantes en una escuela? Las relaciones humanas. El segundo, las relaciones humanas. Y el tercero, adivinen. Sí, si no hay relaciones humanas fuertes dentro de su institución, no se van